Hola amigos, victoria del Barça, que se mete en la semifinal de la Supercopa, o sea que si vencemos al Mallorca ya tenemos rival para esta final. Un Barcelona que ha sido, desde mi punto de vista, inferior al Athletic de Bilbao. Lo que pasa es que el Athletic de Bilbao pues, ha demostrado una nulidad absoluta en ataque y por eso el Barça se ha metido en la final, no hay mucho más que decir. Y a lo que voy en este vídeo es a que todos sabéis ya la noticia, Dani Olmo y el otro chico que van a poder ser inscritos porque el CSD les da una cautelar para que ahora ellos, así eso ya durante unos cuantos meses, en lo que les salga de los esos, pues ya van a mirar a ver si cumple o no, pero los tíos pueden jugar. Esto es lo que viene siendo, o se puede llamar, una auténtica vergüenza. Si hay una norma y hay una ley, tiene que ser para todos igual. Y no tiene que ser diferente para el Barcelona. Estoy completamente seguro que si esto le pasa al Celta, al Mallorca, al Oviedo o al Burgos, que se vayan olvidando de escribir a los jugadores. Esto solo pasa porque es el Fútbol Club Barcelona. Y supongo que también habéis visto, y si no aquí lo veis, el corte de manga de Juan Lapuerta. ¿Es un corte de manga a quién? Es un corte de manga al fútbol español. Es un corte de manga a todos los que seguimos el fútbol. Es un corte de manga a la ley. Es un corte de manga a las instituciones. Es un corte de manga a todo el mundo. Es un corte de manga que significa hago lo que me da la gana y me salto las leyes como me da la gana. Es un corte de manga a la dignidad y a la legalidad. El Barça no es la primera vez que lo hace. Los que ya llevamos mucho tiempo viendo fútbol nos acordamos de que el Barça, que no se presentó a un partido de Copa. No se presentó. Sanción cero. También vimos el lamentable espectáculo cuando el famoso cochinillo. ¿Os acordáis de aquello, no? Y los que no lo hayáis visto, os recomiendo que busquéis información. Han pasado un porrón de años. Fue el año en el que Figo fichó por el Real Madrid. Fijaros, si han pasado años. Pues aquello, todavía no ha habido sanción por aquello. Sanción cero. El mismo Barça es el que ha pagado 8,4 millones de euros al arbitraje. Al arbitraje porque se los ha dado a su vicepresidente. Y la sanción va a ser cero. Tiempo al tiempo. La sanción va a ser cero. Porque no ha habido un no sé qué, o le pondrá una multita, típica multa de estas de 3.000 euros o algo así, que es como escoria, es como calderilla, es como si a ti te ponen, vas por ahí con el coche a 280 por la autopista, te paran y te dices tú, ¿quién eres? No, soy Juan Lapuerta. Ah, bueno, vale, toma, una multa de 2 céntimos. Para nuestra economía más o menos sería lo mismo. Y ahora lo rematan con esto. Hay una normativa clara. Y la Liga lo ha dejado bien claro. El Barça no puede apuntar o dar de alta a estos jugadores. Pues llega el gobierno, porque esto es el gobierno, y dice que vamos a dar una cautelar hasta que se resuelva. Esto es como si a ti te detienen porque has matado a alguien o has violado a 7 mujeres, por poner un ejemplo, te detienen y te dicen, hasta que se celebre el juicio y salga culpable, que salga a la calle, ¿no? Y que siga matando gente. Viene a ser un poquitín lo mismo. Viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú eres un asesino y te meten en la cárcel por haber matado a X personas, hasta que se celebra tu juicio tú estás en prisión. Y luego cuando se celebre el juicio, pues ya se verá lo que pasa. Si sales culpable, ese tiempo te lo cuentan. Y si sales inocente, pues se te compensa. Pero aquí no.
aquel que comete la irregularidad, porque es una irregularidad, puede seguir cometiendo todas las irregularidades que quiera. De hecho, las va a hacer porque va a inscribir a Dani Olmo y hasta que el CSD decida. Y la pregunta es la siguiente: si después, cuando el CSD investigue y vea todo, se da cuenta que Dani Olmo no tenía que poder inscribirse, ¿qué va a pensar los equipos contra los que se enfrente Dani Olmo y a los que, por ejemplo, les haga un gol? ¿Qué van a pensar los equipos que vayan a perder contra un Barça en el que esté Dani Olmo, si luego se decide que es ilegal? Para evitar eso, lo que va a hacer el CSD más adelante es sacarse algo de la manga para que el Barça salga indemne. Y estamos muy acostumbrados. Pero lo bueno de esto es que luego se quejan y está en todos los foros del mundo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los lados, hablando de lo de los 2 partidos a Vinicius. Y comparándolo que si con la nariz del otro y que si el entrenador hizo aquello. Que me da igual, que eso son minucias, comparado con esto. No se os cerró el campo cuando el cochinillo. No se os sancionó con no poder jugar competiciones en España cuando no os presentasteis a jugar la Copa del Rey. Os estáis yendo de rositas después de pagar más de 8 millones de euros a los árbitros o al vicepresidente de los árbitros. Veremos a ver ese dinero dónde fue, que se está investigando. Y ahora os pasáis por el forro la ley. Estas son las leyes aplicadas al Barcelona. Y este es el corte de manga de Laporta al fútbol español y a las instituciones españolas. El Laporta nos ha dedicado a todos los españoles un corte de manga, que, como digo, significa: aquí hago lo que me sale de los cojoncillos y voy a seguir haciendo lo que me salga de los cojoncillos hasta que me apetezca, porque voy a seguir haciendo palancas, trampas, chamullos, y aunque no tengo un duro, si quiero ficho a Haaland, porque la ley para mí es eso. La ley para mí y la ley para el Barça es un corte de mangas. Nada más, amigos madridistas. Un saludo y hasta luego.